Muy buenos días a todos. Yo deseo preliminarmente decir que pretendo hablar num castizo portuñol, que é a língua que se habla na fronteira do estado do Rio Grande do Sul com a Argentina, que é misto de português com espanhol, ¿no? Es una forma de nosotros podernos comprendernos unos a otros, ¿no? Bueno, yo deseo agradecer a los organizadores de este evento por la posibilidad de estar acá. ¿Me escucha? Sí. Para hablar de la experiencia de la justicia de la infancia y juventud de Brasil, de la niñez, de la adolescencia. Yo gustaría, en primer lugar, hacer un agradecimiento a la UNICEF, en especial a la persona de Miguel Silero, por la posibilidad de hacer esa manifestación acá. Y la esperanza de contribuir con el debate que se hace hoy en Chile, en la búsqueda de una construcción de este nuevo derecho para la niñez y para la juventud. A partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, se estableció un nuevo paradigma de atención de la justicia de los asuntos de la niñez y de la juventud, en que se quedaron comprendidos todos los operadores que este sistema en razón de su contenido. La convención resulta de un trabajo de 10 años, a partir de 1979 hasta 1989. Trouxe una nueva consideración, un nuevo paradigma para los operadores del derecho. Nosotros, Brasil, desde 1988, con la Constitución de la República, con la redemocratización de nuestra patria, nosotros en Brasil nos anticipamos a la Convención, incorporando en el texto constitucional brasileño, en su artículo 227, toda la doctrina de la protección integral. Nosotros, hasta 1988, también trabajábamos con la doctrina de la situación irregular. Bueno, es fundamental establecer esta consideración preliminar, pero que el tiempo de la doctrina de la situación irregular en nuestro país, el tiempo del código del menor, los menores para nosotros eran objetos del proceso. Y cuando se adoptó en la Constitución de la República la doctrina de la protección integral como texto constitucional, nosotros tenemos una constitución formal, nuestra constitución brasileña no es una constitución material, es una constitución formal. Hay muchas normas que teóricamente serían infraconstitucionales, que en nuestra patria tiene estatus constitucional. Bueno, entonces, con la adopción de la doctrina de la protección integral en los textos de la Constitución, al afirmar los derechos del niño, su condición ciudadana, su condición de sujeto de derechos, esto trajo una revolución al trato del derecho de la infancia. Inmediatamente la legislación que no fue incorporada a la nueva orden constitucional se fez revogada. Y mismo antes de la edición del Estatuto de la Niñez y de la Juventud, el Estatuto de la Crianza y del Adolescente en Brasil, que nosotros llamamos de ECA, Ley 8069 de 90, mesmo antes del Estatuto entrar en vigor, la legislación del menor de Brasil estaba revogada por inconstitucional. Hay un periodo de año y medio entre la Constitución, que es de octubre de 1988 a julio de 1990, cuando el Estatuto, que hay un periodo de ¿cómo se dirá? Un vácuo legislativo
pero que el Código de Menores estaba derogado por inconstitucional. Bueno, la adopción del estatuto, este nuevo momento que nosotros tenemos ya 12 años de vigencia, representó para nosotros una transformación de conceptos, de paradigmas. El Estatuto de la Crianza y Adolescente no es solamente una ley de derecho penal juvenil, no apenas trata de la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley. El Estatuto es una ley más pretenciosa en la medida que busca regular todas las relaciones de la niñez y de la juventud con el Estado, la sociedad, la familia. De modo que el Estatuto tiene, y es importante hacer esta brevísima consideración preliminar, antes de adentrar los temas propios de la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley. El Estatuto tiene tres grandes sistemas de garantías, que el primer sistema, llamado Sistema Primario de Garantías, el sistema que está contemplado en nuestro artículo 4 del Estatuto, es el sistema que trata de las políticas públicas básicas en el área de la infancia y que impone al Estado brasileño un principio fundamental que es el principio de prioridad absoluta. Entonces, por este dispositivo, todas las organizaciones de Estado relembra todo que Brasil es un Estado federado, ¿no? Nosotros tenemos la Unión, pero los estados federados, yo, Ana Paula, somos del sur, del estado de Río Grande do Sur. El estado federado tiene cierta autonomía, pero cierta autonomía porque la legislación de la infancia es una legislación federal, y en algunos aspectos esta federación brasileña es, la verdad, un estado unitario descentralizado. Pero abro esta janela, ¿cómo se llama? Janela acá, amiga. Esta ventana, abro una ventana acá, para decir que el Poder Judiciario, el Ministerio Público, la policía, las organizaciones de atención a la infancia, tanto con adolescentes en conflicto con la ley, como adolescentes que necesitan atenciones especiales, son organizaciones de los estados federados. Cada estado federado tiene su propia organización, su propio poder judicial, su propio ministerio público, su propia policía. Hay, evidentemente, el Poder Judicial Federal, el Ministerio Público Federal, la Policía Federal, pero las cuestiones atinentes a la niñez y la juventud son cuestiones que son de la competencia de los estados federados, de la justicia de los estados federados, del Ministerio Público de los estados federados, de la policía de los estados federados. Bueno, cierro la ventana, el retorno que hablaba. Entonces hay un compromiso, una prioridad absoluta, tanto a nivel de la Unión Federal, cuanto a nivel de los estados federados, cuanto a los municipios. Se dice acá municipios, ¿no? Cuanto a los municipios. De modo que a los niños, los jóvenes, deben estar en primer lugar en todas las acciones de políticas públicas en la área de la habitación, salud, lazer. Bueno, es el mandamiento constitucional. Del mandamiento constitucional a la práctica efectiva, bueno, hay una caminata que se hace todo el día. Pero es el mandamiento constitucional el primer sistema de garantías. Bueno, después de ese sistema de garantías, hay un segundo sistema de garantías que se llama el sistema protectivo. Es importante hacer esa consideración porque en la época del juez de menores, en la época de la doctrina de la situación irregular, nosotros no se hacía una distinción entre chicos, entre niños y adolescentes víctimas, niños y adolescentes victimarios. ¿Sí? Con esta distinción clarísima en la ley, el segundo sistema de garantías, el sistema de protección, es un sistema que se vuelta para el atendimiento de niños y adolescentes en condición de víctimas, en condición de abandono, malos tratos,
Y esto no es una cuestión judicial, es una cuestión de los organismos de atención que nosotros llamamos en Brasil de los consejos tutelares, que no tienen envolvimiento con adolescentes en conflicto con la ley. Bueno, ainda nuestra caminada general por nuestra legislación, para ustedes comprender cómo nosotros nos organizamos, hay un tercer sistema de garantías. El tercer sistema, el sistema socioeducativo, que es el sistema de los derechos penal juvenil, que se ocupa de los adolescentes en conflicto con la ley. Sistema ese presidido por principios fundamentales de derecho penal, como los principios de la anterioridad a la ley penal, principio de la legalidad, principio de la tipicidad, donde se asegura la amplia defensa, lo contradictorio, todo el procedimiento propio que fue incorporado del derecho penal. Yo me permito abrir una nueva ventana para compartir un episodio importante, interesante, emblemático, que me fue narrado por un alumno mío, abogado. Yo soy profesor de la universidad há años y mi disciplina, el derecho de la infancia, el derecho de familia. Entonces hay todo un esfuerzo de pasar a nuestros futuros abogados los espíritus de la legislación. Y me contó, habló un hecho interesante. Una madrugada, medianoche, frío, llegaba con su auto a su casa y los faroles iluminaban el fondo de su casa y había un chico en el fondo, un pequeño. Iluminó, salió del auto, llegó al chico, era un pequeño chico de 5 años, a que inmediatamente lo dice al chico: yo voy a llamar a la policía. Aquel pequeño chico lo dice: no, policía no, llama a los consejos. Porque lo pequeño chico de 5 años ya sabía que su cuestión no era una cuestión de policía, porque no estaba practicando ninguna conducta típica penal. Su cuestión era una cuestión de protección. Y en aquel momento dio una lección a mi discípulo, porque coloca en duda el maestre, ¿no? Porque la primera reacción fue: yo voy a llamar a la policía. ¿Por qué? Porque por años en Brasil la cuestión social era una cuestión policial. Nosotros cambiamos profundamente esta situación, porque las cuestiones de la policía, las cuestiones de interés del tercer sistema de garantías, solamente tiene como fundamento cuando los jóvenes, los adolescentes, está a cometer un hecho que para un adulto sería un hecho criminoso, conforme la expresa disposición legal. Este episodio con este chico que se llama Fabiano es un episodio emblemático de un pequeño de 5 años, para decir de una nueva postura de lo estar en face a la niñez y de lo estar en face a la juventud. Y eso pienso que es un motivo de una reflexión importante. Bueno, colocado esto puesto de esta forma, repito las palabras de Emilio, que para nosotros Brasil es un personaje fundamental, Emilio García Méndez, fundamental en lo desarrollo del proceso de afirmación de la doctrina de la protección integral y mismo de la efectividad del estatuto en todo el territorio brasileño. No se puede imaginar que una ley possa resolver la cuestión de la delincuencia, pero sí una ley como esta, especialmente en Brasil el tercer sistema de garantía, tiene como objetivo la administración de esta cuestión, porque la resolución de la cuestión de la delincuencia juvenil es una cuestión que nosotros, tenemos clareza, hay que se ecuacionar a luz del primer sistema de garantías, cual sea el sistema de la política pública. Pero todavía hay que se administrar la cuestión de la delincuencia, por una cuestión que inquieta a la sociedad y que necesita de una respuesta eficaz, pero
una respuesta que tiene siempre claro que los adolescentes son personas especiales que nosotros decimos en el camino de la convención que son personas en una especial condición, peculiar condición de desarrollo. A propósito, me permito hacer aquí una brevísima citación. Acá está escrito en portugués, yo voy a intentar hacer la traducción de este pequeño texto, apenas por una reflexión preliminar, que dice así: nuestros adolescentes actuales parecen amar el lujo, tienen malos modos y desprecian autoridad, son irrespetuosos con los adultos y pasan el tiempo a vagar en las plazas. Hay una expresión aquí en portugués que dice mexericando, ¿cómo se dirá en castellano? Haciendo pequeñas conferencias así, paralelas. Bueno, mexericano sería en portugués y pienso que en español sería pequeñas conferencias paralelas entre ellos. Son inclinados a contradecir sus padres, monopolizan la conversa cuando están en compañía de otras personas más viejas, alimentan con voracidad y tiranizan sus mestres. Esta frase, esta expresión, para definir la adolescencia, esas personas en peculiar condición de desarrollo, que parece una frase, una expresión tan momentosa, tan actual, que ciertamente es posible de se decir acá en Santiago, cuanto es posible de se decir allá en Porto Alegre. Esta expresión tiene 2500 años. Sería extraída de un texto de Sócrates, o filósofo, con una cierta amargura, hablando de los adolescentes de Atenas, ¿no? Todavía, al oír esta expresión, se piensa, se está hablando de los adolescentes de Santiago. No, estos son los adolescentes de Atenas de 2500 años, 500 años antes de Cristo, en las palabras de Sócrates. Bueno, entonces la adolescencia es, sin duda alguna, una condición muy especial, y que necesita un tratamiento también muy especial, del Estado, del sistema de justicia. Pero este tratamiento muy especial hay que reconocer al adolescente su condición de sujeto de sus acciones. Y evidentemente tendrá él una carga de responsabilidad compatible con esta su condición especial. Y hay que ser visto por el Estado de esta forma. Yo creo que el Estatuto de la Crianza y Adolescente, el Estatuto de la Niñez y de la Juventud de Brasil, avanzó de una forma muy importante en ese aspecto, introduciendo en nuestra legislación exactamente este concepto y este compromiso, especializando jueces, eliminando la vieja figura del juez de menor, que es un vetusto super pater familiae, para un cambio con un juez técnico, comprometido ideológica, culturalmente, pero técnico, con los dominios del conceptos del derecho constitucional, del derecho penal, de las garantías todas, para el juzgamiento de este joven. En una acción que nuestro procedimiento de la apuración del acto infraccional es una acción eminentemente transdisciplinaria, con la presencia de profesionales del área de psicología, del servicio social y de otras áreas, pero principalmente calcado, firmado, lo tripé procesal, donde el autor de la prospección es el Ministerio Público y la defensa técnica para todos los adolescentes a que se imputa la práctica de un acto infraccional realizada por un abogado, y nosotros tenemos en nuestro Estado la presencia de un defensor público cuando el adolescente no tiene condiciones de constituir su propio defensor, que es la regla. Entonces nosotros tenemos organizada la Defensoría Pública, una defensoría técnica altamente calificada. Bueno,
En nuestro Estatuto de la Niñez y de la Juventud, especialmente en sus artículos 103 a 111, qué pena que yo no tengo aquí para demostrarlos, mas especialmente de 103 a 111 del Estatuto, están incorporados estos principios fundamentales, derechos fundamentales, tales como estos que los falé antes, del principio de tipicidad, de la legalidad, de la anterioridad penal, del contradictorio, los derechos de los adolescentes, y que la autoridad que lo aprende a identificarse, los adolescentes el derecho a inmediatamente contratar un abogado, la presencia de un familiar, en fin, todas las garantías que hoy en Brasil se asegura a cualquier ciudadano a que se atribúa la práctica de una conducta infraccional. Los mismos derechos que cualquier ciudadano brasileño tiene al adolescente existen yo. Entonces, pienso que colocado esto, hay que sí tener en mira cuáles son las sanciones que nosotros tenemos en nuestro sistema. Como ustedes están a propor, acá en Chile, también nosotros, en la misma línea de la Convención, de la normativa internacional, conocemos dos grupos de medidas socioeducativas, y así se llama las penas a que se aplica a los adolescentes autores de acto infraccional, cuya responsabilidad venga a ser apurada dentro del debido proceso legal. Dos grupos. Un grupo de medidas socioeducativas de medio abierto, un grupo de medidas socioeducativas no privativas de libertad. Son este grupo 4 medidas que nosotros conocemos. La advertencia, que es una demostración solemne, que es hecha por el juez directamente a los jóvenes. La segunda medida es la reparación del daño, una observación. La reparación del daño es posible cuando el propio adolescente es capaz de hacer la reparación del daño por su propio trabajo. No es su padre a cubrirlo. Esto es una cuestión de responsabilidad civil, que la víctima hay que buscar la justicia en las relaciones de proceso civil, la indemnización del daño. Está hacia hacer acá en la reparación del daño en cuanto medida socioeducativa, pero la reparación del daño hay que ser promovida por los propios adolescentes que se atribuye la práctica del acto infraccional. Por su trabajo, por una forma de actividad que sea compatible con sus propias condiciones. La tercera medida socioeducativa que nosotros conocemos en Brasil es la prestación de servicios comunitarios, como usted propone acá. Con una diferencia, allá esta medida tendrá una duración máxima de 6 meses, con una carga máxima semanal de 8 horas diarias, máxima de 8 horas, máxima. Esta medida es una medida importante. Yo tengo aquí algunas informaciones después sobre cuál es la realidad de nuestro Estado. Y la cuarta medida en medio abierto llama-se la libertad asistida. La libertad asistida es una medida que tiene una duración mínima de 6 meses. Mínima. Preste atención. Y cuando la prestación de servicio comunitario tiene una duración máxima de 6 meses, la libertad asistida tiene una duración mínima de 6 meses, pero es una medida más gravosa que aquella. Es posible prorrogarla indefinidamente por un periodo de 6 meses hasta los adolescentes completar 21 años. Una consideración. La infancia en Brasil es de 0 a 12 años. Para nosotros la adolescencia comienza a los 12 años. La responsabilidad penal juvenil en Brasil es a los 12 años. De 12 a 18. Pero para el cumplimiento de las medidas socioeducativas, para el cumplimiento de las penas aplicables a los adolescentes, la legislación se aplica hasta los 21 años. ¿Sí? Entonces, hay que una práctica de una conducta infraccional a los 17 años, por ejemplo, y que se imponga una medida socioeducativa en Brasil, ese adolescente permanecerá sujeto de esta medida a cumplirla, pues, hasta los 21 años.
¿Entendido esto? Bueno, nuevamente me permito abrir una nueva ventana. Yo nos dice que el Brasil es una república federada con idiosincrasias especiales en cada estado. Nosotros, que somos del estado del Rio Grande do Sur, que ustedes chilenos conocen bien, la tierra de Figueroa, como dice Miguel Stilero, yo soy de otro equipo, ¿no? Yo sufrí mucho con Figueroa. Nosotros de Rio Grande do Sur tenemos un estado con una población de cerca de 11 millones de personas. Desde el punto de vista de la organización social, es un estado muy desarrollado el Brasil, con los mejores índices de calidad de vida de nuestra patria, sin duda alguna. Bueno, entonces me permito, ya que estamos acá en Chile, que vive, gracias a Dios, un momento importante de desarrollo, me permite hacer algunos paralelos entre lo que se hace en nuestro estado con la legislación de la infancia y la juventud, de usted acá en Chile, que es una nación con 15 millones de personas aproximadamente, ¿no? Que desde el punto de vista étnico, evidentemente guarda sus propias particularidades, pero no es así en el Rio Grande do Sur, nuestro estado, es posible hacer un paralelo con Chile. Bueno, de estas medidas socioeducativas me he abierto. En el año de 1999, nosotros tuvimos en el Rio Grande do Sur todo 14.000 adolescentes a que se impone esta medida. 289 con reparación de daño, 9.871 en prestación de servicio comunitario, 3.844 en libertad asistida. Dados de 99. Después, si se interesa por todos los datos, yo tengo. Debería ter feito las láminas, pero que percibí la tecnología está a conspirar con nosotros. Fue bueno que no hacer lámina alguna. En 2001, nosotros tuvimos 22.783 adolescentes a que se sujeitó medidas socioeducativas en medio abierto, no privativa de libertad. De estas, 421 fue reparación de daño. 15.350 fueron prestación de servicio comunitario y 7.012 libertad asistida. Esos datos son datos que me parecen importantes para que permito decir enseguida. El segundo grupo de medidas socioeducativas es el grupo de las medidas privativas de libertad. Restrictivas, privativas, donde el adolescente está privado de libertad, internado. Y de esto enseguida a que se ocupara acá Ana Paula, que es la presidenta de la Fundación de Atención Socioeducativa en nuestro estado, que se llama FACE, que es un organismo estatal del Estado Federado. Bueno, nosotros tenemos hoy en el Rio Grande do Sur cerca de 800 adolescentes privados de libertad. Hoy. A cuestión de un año era 700, el número se mantiene así a 2 o 3 años, 700 para una población de 11 millones de personas, con una consideración muy especial. Ustedes todos saben que Brasil Brasil es una nación que está en permanente crisis, ¿no? Eso ya es una característica de nosotros, pero de unos años para acá la crisis económica tuvo un agravamiento, ¿no? Y evidentemente en momentos como este hay un implemento de la criminalidad. Todavía con todo este implemento de la criminalidad nosotros tenemos cerca de 700 a 800 adolescentes privados de libertad. El rigor de la ley, del cumplimiento de las normas, con todos los sistemas de garantías. Una nueva ventana. Estas medidas socioeducativas me he abierto, libertad asistida y prestación de servicio a la comunidad especialmente. La propuesta del Estatuto de la Crianza y Adolescente son en el sentido de la municipalización de estas medidas.
Nosotros experimentamos en nuestro estado algunos experimentos muy interesantes, donde muchos de nuestros municipios actúan en la ejecución de esas medidas a través de organismos no gubernamentales, con grupos de voluntarios, mantiene una organización básica con recursos públicos, la secretaría, la equipo técnica, ¿no? Mas hay un grupo de voluntarios que actúan importante, de modo que la sentencia judicial que imponga una medida en medio abierto, luego transita en juzgado, se inicia la ejecución de esa medida, la ejecución judicial, hay una audiencia admonitoria de inicio de medida. En esta audiencia admonitoria de inicio de medida está presente los representantes de la organización no gubernamental responsable por el cumplimiento de eso con el adolescente sentenciado, y se inicia la medida. Esto es una solución que tiene como presupuesto la creación de una red de estos organismos. Yo estoy a hablar esto porque escuché antes algunas manifestaciones de acá, algunas ponencias, en que se había una discusión si se hace aquí en Chile la legislación penal juvenil, si hay que priorizar la actuación social, alguna cosa así como la gran duda si hay primero la gallina o el huevo. Bueno, yo creo que hay que hacer una opción. Creadas esas medidas, hay que inmediatamente viabilizar una red que posibilite el cumplimiento de estas, ¿no? Y esta red hay que llamar la sociedad que está presente, por eso hay que hacer un trabajo absolutamente transparente, absolutamente abierto, inclusive con la presencia de la universidad y todos, para la ejecución de las medidas de medio abierto, que son medidas preventivas de la internación, y que tiene la mayoría de los casos, porque solo están reservados para la internación los casos extremos y que si hay conductas practicadas con violencia a persona o grave amenaza, no es posible la ecuación de esto en medio abierto. Hay primero que se tiene, ¿cómo está el tiempo aquí, mi hermano? Tranquilo. Hay que se tener presente el siguiente. Una agüita. Muchas gracias. Hay que tener presente el siguiente. ¿Cómo? Hay que tener presente el siguiente. Y el estatuto nos trae esa proposición en su organización. El gran contenido de la medida socioeducativa, entre otros aspectos, es su carga pedagógica. Pero nosotros que trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley, yo soy juez hace casi 20 años. Desde 1990 yo trabajo solamente con los adolescentes en conflicto con la ley. Es una obsesión. Sí, yo soy abuelo, ¿no? Entonces esa es una área de dedicación. Entonces voy a abrir una nueva ventana para la consideración. ¿Cuál es el gran objetivo de la medida socioeducativa? Es la construcción de límites. Cuando el adolescente tiene clareza de la existencia de límites simbólicos, la necesidad de imposición a límites reales se hace mitigada. En la imposición de límites reales o la privación de libertad, que es un límite real, decorre principalmente de esa condición subjetiva de los adolescentes. Y esto el juez hay que considerar en su sentencia. Entonces, una observación. Según la legislación brasileña, hay un componente objetivo para imponerse la medida. El componente objetivo es la tipicidad, la antijuricidad de la conducta, la culpabilidad del joven, todos elementos, conceptos tracidos de derecho penal, conceptos garantistas,
y que han que ser apurados en lo debido proceso. Al imponer la medida, além de estas condiciones objetivas, penales, hay condiciones subjetivas de lo propio adolescente, donde hay que se considerar especialmente su capacidad de introjetar límites. Hoy, muchas veces, hay necesidad de la imposición, de imponer un límite real, la privación de libertad, para de esto simbolizar el límite de la presencia del Estado. Yo creo que esta es una consideración básica, porque cuando se hace un cambio de una legislación, como señores está acá en Chile a proponer, no es apenas un cambio de una legislación, es un cambio de una cultura. Es un cambio de una forma de tratamiento, un cambio mucho más profundo, mucho más complejo do que un simple cambio legislativo. Es un cambio de paradigmas, es un cambio de valores, y es un cambio que hay que tener un compromiso de todos los operadores, en especial del Poder Judicial, que hay que estar presente en este proceso. Entonces, como se decía antes, la imposición de esa medida socioeducativa por un periodo máximo de 3 años, porque un máximo de privación de libertad en nuestra legislación son 3 años, y se tienen resultados importantes en esos 3 años. Se obtiene soluciones importantes en esos 3 años. Yo creo que los 3 años son un periodo mucho suficiente para que el Estado realice la construcción socioeducativa, pero menos es la experiencia que nosotros tenemos en Brasil. Yo conozco otras experiencias con periodos más largos, pero yo creo que el gran objetivo es un contenido sancionatorio. Sí, la medida socioeducativa tiene un componente retributivo sancionatorio, indiscutible, pero la carga prevalente de la medida socioeducativa es su carga pedagógica, la búsqueda de la construcción ciudadana de aquel joven en conflicto con la ley. Y 3 años es el periodo máximo de privación de libertad que nuestra legislación contempla. La media de internaciones varía de región para región en nuestro propio estado, porque la medida en Brasil no era una medida por tiempo determinado. La sentencia es una sentencia de internación por tiempo indeterminado hasta 3 años. El juez de la ejecución, porque hay nueva ventana, un juez del proceso de conocimiento y el juez del proceso de ejecución. Muchas veces es lo mismo, pero en otras veces en las comarcas mayores no es lo mismo. Hay un juez de proceso de conocimiento y el juez de la ejecución. El juez de proceso de conocimiento lanza la sentencia, imponga la sanción, la internación. Esta internación es una internación por tiempo indeterminado, pero indeterminado hasta un límite de 3 años. Y a cada 6 meses, no máximo, la medida de internación será reavaliada por el juez de ejecución, que juntamente con la equipo técnica, los psicólogos, los asistentes sociales, pedagogos, se hace una avaliación de la evolución de la medida y podrá el juez de la ejecución progredirla para una medida menos gravosa de semi-libertad o mismo incluirlo en un programa de libertad asistida. Porque hay una observación. Las medidas socioeducativas del sistema brasileño es un sistema fundamentado en los principios de la progresividad y la regresividad por mérito. Entonces, es posible pasar de una medida más gravosa para una menos gravosa, como también de una menos gravosa para una más gravosa, sino ver la correspondencia de la expectativa que se deposita en el joven. Hay una posibilidad de cambio dentro de ciertos límites, ¿no? Que se puede después hasta explicitarlos cuando si eventualmente hubiera interés. Acá
Es importante hacer un panorama de lo que se hace en el Brasil. Hay una observación, la realidad brasileña hoy es que para cada grupo de 100.000 habitantes hay 3 adolescentes privados de libertad. Para cada 100.000 habitantes hay 83 adultos privados de libertad. Son algunas informaciones así, estos datos son del Ministerio de Justicia. Hay que se tener en cuenta que Brasil tiene muchas realidades distintas. El Brasil es un continente, son 170 millones de personas, 8.500.000 kilómetros cuadrados. Y la organización federada nos trae una cierta autonomía, ¿no? Y algunas realidades regionales son completamente distintas de otras. Ustedes acá en Chile, como el mundo en general, tienen una idea de Brasil que es una idea de Río de Janeiro. Sí. Brasil es Río de Janeiro, es un gran Río de Janeiro. Pero no es un gran Río de Janeiro. Yo creo a veces que Río de Janeiro no es Brasil, era una punta, pero que hay muchas diferencias regionales importantes en un país continental como el de nosotros. Entonces, en estos 12 años de estatuto, hoy estamos viviendo en Brasil en un momento que se avalía esos 12 años. La conclusión que se tiene es que los resultados son excelentes en la cuestión de la infancia. Evidentemente que allá, como acá, como en todo el mundo, permanentemente se establece un conflicto, un debate entre aquellos que están todo el tiempo a creer que se puede enfrentar las cuestiones sociales con legislación penal. Estos son los defensores del movimiento Ley y Orden, que está presente en todos los lugares y están siempre descontentes. Siempre. Se está a buscar pena de muerte, banimiento para Saturno, en fin, siempre hay soluciones radicales. Y hay, evidentemente, también aquellos, en otro extremo, que son los abolicionistas, que son con aquel discurso de que el derecho penal es muerto, que no hay solución, que hay necesidad de construcción de un nuevo pacto. Como dice Michel Foucault, la prisión es un fracaso. Bueno, esos son otro extremo. Bueno, yo creo que el Estatuto de la Niñez y de la Juventud de Brasil se construye sobre los fundamentos de los derechos penal mínimos. Y se tiene respuestas muy positivas. Nuestro debate hoy en Brasil se dice a una cuestión relativa a un precio que nosotros estamos a pagarlo por habermos sido en la América Latina los primeros a introducir en la legislación infraconstitucional un texto incorporando la convención, porque nuestra ley es de 1990 y el Estatuto de la Niñez y de la Juventud es la traducción para el portugués brasileño de la convención. Como toda primera traducción, la primera experiencia cometió algunas imperfecciones. Por ejemplo, no hay en el Estatuto brasileño normas específicas regulamentadoras del proceso de ejecución. Hay todo un detallamiento del proceso de conocimiento, desde la práctica del acto infraccional, la aprehensión por la policía, los pasos que la policía tiene que hacer, los plazos que tiene que cumplir, la presentación al Ministerio Público, la posibilidad del Ministerio Público a oír al adolescente a que se atribuya la práctica de un acto infraccional y oír a la víctima, construir una transacción que nosotros llamamos de remisión, ¿no? Es una posibilidad preprocesual de un concierto. Ese instituto de la remisión fue incorporado por el derecho penal de adulto en la ley 9.099 que creó en Brasil la transacción, o sea, la legislación de la infancia trajo una influencia en la legislación del adulto, ¿no? Entonces, desde el Ministerio Público, la vencida la etapa de la remisión, la posibilidad del concierto, de la posibilidad de la transacción, digamos, el Ministerio Público ofrece la representación, que es la pieza incoativa,
que desarrolla el proceso de apuración de acta infraccional, hasta los jueces, a los testigos que pueden ser arrolados, la intervención de técnicos, todo es previsto hasta la sentencia, el modelo recursal, todo. Pero el estatuto no tiene normas muy expresas del proceso de ejecución. El proceso de ejecución está en una cierta vagueza, sí, hay principios generales, pero no están normatizados los detalles, los paso a paso de este proceso de ejecución. Entonces nosotros estamos en Brasil hoy en un momento en que se está a hacer un debate nacional en torno de una legislación del proceso de ejecución de las medidas socioeducativas. Un segundo momento, la medida en que se tiene claro que el proceso de conocimiento, las medidas que son, las sanciones previstas en la ley, están satisfactorias, siempre con esos detalles. Sí, ya se fue el tiempo, ya estoy a encerrar, ya estoy a cumplir mi pena entonces. Bueno, entonces, el momento que se vive en Brasil es eso, de la normatización del proceso ejecutorio. Yo creo que la propuesta que ustedes tienen aquí en Chile es una propuesta muy interesante porque ya contempla una normativa para también la ejecución. Evidentemente que yo creo que eso es fundamental, que no apenas haya una legislación detallando el proceso de conocimiento, más también que detalle el proceso de ejecución, estableciendo con clareza, y ya estoy a concluir, cuál es el papel, el contenido de actividad de cada uno de los operadores del sistema, de los actores de esta escena, del juez, del Ministerio Público, de Defensa, de la policía, de la entidad responsable por la ejecución, el trato directo con el adolescente. Eso no puede ficar así vacío de contenido, no puede, hay que reducir los espacios de discrecionalidad. Esto es una certeza que se extrae de nuestra experiencia brasileña, de una época que se vivió en Brasil de absoluta discrecionalidad en la cuestión de los derechos de los menores, cuando vigoraba el anterior sistema, que el juez de menores era el señor del trovão, tipo Thor, que todo podía, hasta hoy, el momento de hoy, donde las tareas de cada uno están disciplinadas, y que el juez juzga, el Ministerio Público es un órgano que hace la acusación, la defensa defiende, en fin, que se estableció con clareza los papeles, sin estas esquizofrenias en que en nombre del bienestar se maltrata. Hay que se establecer con mucha clareza la necesidad de crear un Estado, un proceso con todas las garantías, un proceso ciudadano. Creo que esto nosotros en Brasil conseguimos avanzar mucho. Evidentemente que hay mucho que hacer. Allá es una nación que tiene 70 millones de personas abajo de la línea de la pobreza. Esto es un problema en cualquier lugar del mundo, en una nación de 170 millones de personas. Yo creo todavía que la experiencia que se realiza en nuestro Estado Federal de Rio Grande do Sul, con sus 11 millones de personas, donde hay las diferencias no son tan así avasaladoras, me autorizo a decir que ese es el camino, no tengo duda alguna, en nombre de los derechos, de la democracia y de la ciudadanía. Muchas gracias.